Quiero presentar en esta ocasión nuestra ponencia magistral a cargo de varios maestros, los cuales representan al colectivo Bolivia Manta, una agrupación muy reconocida desde hace muchos años. Ellos tienen como objetivo defender la propiedad colectiva, permitir el acceso a los medios de difusión de las músicas que ellos denominan marginadas, recopilar y reunir todas las informaciones y los documentos concernientes a dichas formas de expresión, con el objetivo de constituir un fondo de archivos y de publicaciones. Asimismo, esta institución desea favorecer y desarrollar los intercambios, al igual que los encuentros entre todos aquellos que hacen música, que le enfocan en la evolución y su relación en sus raíces principalmente. Se propone ser un espacio o lugar de acogida para aquellos a quienes se les rechazó el derecho de expresarse en su lugar y quienes deformaron su forma de expresión. En resumen, esta institución se plantea defender y promover un medio de expresión que es una manera de vivir, puesto que la música es historia, sabiduría, memoria de los seres humanos y de la sociedad. Como colectivo, han participado de una gran variedad de conciertos, tanto en nuestro territorio como en diferentes países del mundo. También han grabado discos y formaron parte de festivales. Pero lo más importante es que han colaborado a grupos musicales, comunidades e intérpretes, fortaleciendo así nuestra música nacional. Entre el colectivo que ahora y las personas que se encuentran aquí adelante están Carlos Arguedas, Julio Arguedas, Wilson Chambi, Mario Condori, Santos Yujra y Marisol Díaz, a quienes cedo la palabra y por favor los invito a escucharlos. Carlos, tenemos 40 minutos. Bien. Bueno, muy buenas noches. Agradecemos pues la invitación del encuentro de RAE, del MUSEF, dirigido por el MUSEF y por su directora, la hermana Elvira. Gracias por esta invitación y en realidad nosotros en este pequeño tiempo, en esta pequeña hora, vamos a tratar de tocar puntos neurálgicos que pienso que son importantes para que haya un diálogo permanente y cada vez más unido entre la gente que se dedica a la investigación y que el trabajo que hacen precisamente en las instituciones académicas quedan en los archivos de estas instituciones y, claro, hay un problema de difusión, digamos, para que se vulgarice esta clase de informaciones y que permitan a la gente en general, a las nuevas generaciones, de asimilar no solamente el aspecto teórico, pero también el aspecto real, es decir, en lo que se concierne a la música. Saben ustedes que hoy en día los medios de comunicación, que son cada vez más amplios, son incontrolables y no tenemos programas que difundan el trabajo académico, los documentos etnomusicológicos, la música popular en sí, queda siempre en un sector muy limitado en cada provincia, en cada departamento, en el contexto, si hablamos solamente de Bolivia, pero es un fenómeno que toca todo el continente y que lastimosamente va, como puedo decir, va debilitando la identidad cultural propia de nuestras naciones originarias. Poco a poco la gente interesada, y ahí tenemos que agradecer al MUSEF de que permite por lo menos en sus actividades de sensibilizar a nuestro público y que puedan acercarse, admirar, aprender y tal vez también integrarse y difundir estos géneros musicales. Las tradiciones propias de nuestras comunidades saben que están ligadas a un ciclo agrícola y según la región geográfica en la que se sitúan, eso va más o menos perpetuándose a través del tiempo y podemos hablar desde miles de años, sin entrar en definiciones académicas que decidan que este instrumento es el primero o el segundo. Como escuché ayer, no es una crítica, pero lo pongo en la mesa, ¿qué es lo primero, la antara o el sicu o el ayarachi? Lo que sí es importante es que en toda esta región geográfica, cada pueblo ha guardado su propia identidad y su propio lenguaje musical, que se llame sicu, antara, hula hula, laquitas, en fin, todos los géneros que ustedes conocen más o menos, permiten precisamente reforzar la identidad de nuestros pueblos.
y no tendríamos por qué buscar una definición occidental, no sé, hispánica o griega, siranx o zampoña, que está bien que se lo utilice porque representa el instrumento aerófono vertical, pero si nuestras poblaciones le dan un nombre, Hachasikuri, Hachasikura, Surisikuri, en fin, Linchihuayo, en fin, todos los géneros tienen que seguir y tenemos que respetar esos nombres y al contrario difundirlos y vulgarizarlos para que a nivel universal certifiquen la identidad propia de nuestros pueblos. Entonces, un poco en ese contexto, nosotros vamos a hablar un poco de esas falencias, que no es una crítica, pero que entre lo académico y lo práctico, la realidad de nuestros pueblos, la divulgación urbana de estos géneros, porque con el éxodo rural han llegado muchas informaciones rurales y de alguna manera u otra se recrean, se alimentan en las ciudades con términos como comunidades urbanas, centros culturales, que me parece que es importante que exista, pero siempre dependen de una difusión más amplia. Lo que se hace interiormente dentro de esas comunidades es importante y permite a mucha gente y a muchas generaciones de poder integrarse a estos lenguajes propios de nuestras culturas. Pero no tenemos en los medios de comunicación porcentajes de difusión que deberían estar establecidos por ley, no sé a quién tendríamos que quejarnos, o al Ministerio de Cultura, o no sé, para que cada medio de difusión debería dar un porcentaje de difusión de estos géneros propios de nuestras culturas, a fin de que permanezcan, se divulguen, y no dependamos de un mercado comercial que folcloriza todas las raíces propias de nuestras culturas y las pone a nivel popular bajo términos, qué sé yo, X, y encima que nos peleamos a nivel con nuestros propios vecinos sobre la identidad, que esto es boliviano, esto es peruano, esto es chileno, cuando mucho más antes que la definición de nuestras repúblicas, ¿no?, los pueblos originarios han sabido intercambiar e incluso asimilarlos y hacerlos progresar, porque las técnicas, si hablamos etnomusicológicamente, en el principio de la interpretación del instrumento, ha permitido crear una variedad amplia y que representa cada sonido, cada diapasón, si queremos hablar de la construcción de instrumentos, representaban y siguen representando aún hoy en día la identidad propia de nuestros pueblos. Un poco ese horizonte musical nos ha permitido a nosotros desde los años 60, 70 en el exterior, hasta hoy en día, a tener una experiencia de trabajo musical frente a públicos extranjeros, en los que hemos comprendido que nuestros géneros musicales están no asimilados, pero están reconocidos como realmente la música clásica propia de nuestras naciones originarias, y no la etiqueta boliviana, peruana o ecuatoriana, que podría ser utilizado para los géneros ya mestizados en la ciudad, sobre todo en los géneros urbanos. No se puede negar, hace parte de la evolución social de nuestros países, pero referente a los lenguajes propios, repito, de toda la región andina, el repertorio que tenemos es tan amplio que tendríamos, y agradecemos eso a la vida, que tendríamos que estar estudiándolo y tratar de difundirlo para que las nuevas generaciones se alimenten también de este patrimonio que hoy en día perpetúan nuestras naciones originarias. Un poco de lo que vamos a hablar va a ser en ese aspecto. Voy a ceder la palabra a mi hermano Julio, que va a tratar de hacer algunos puntos un poco referenciales al trabajo académico que ya han difundido o difunden nuestros investigadores. Y después voy a dar la palabra a los compañeros que están presentes hoy en día y que, bueno, mi hermano acá, Santos Ibáñez, acaba de llegar, él viene de la provincia Camacho, de Tumanata, lo presento, es un responsable musical de esta provincia que va a hablar también sobre la situación de su comunidad. Tenemos también acá al compañero Mario Condori, que es responsable musical de la comunidad de Taana, en la provincia Laricaja,
Cantón Ilabaya. Tenemos acá la participación de la hermana Marisol Díaz, que tenemos la suerte de trabajar con ella el aspecto lingüístico del canto quechua, al que nos acercamos y tratamos también de comprender y aprender el sentido, digamos, de la lengua en el contexto musical, a través de la poesía popular, a través de los cantos religiosos, a través de la vida cotidiana, a través de los momentos de amorío de los jóvenes, y que todo eso genera precisamente una poesía popular que esté integrada a los géneros musicales propios de las comunidades. Mismo, aparte de las técnicas estrictamente tradicionales, si hablamos de las orquestas de viento y percusión que caracterizan nuestras naciones, el aporte efectivamente de lo que podemos llamar la colonización, la independencia, la república, ha traído nuevas técnicas musicales que se han integrado a la realidad propia de cada región y hasta hoy en día guardan sus estilos propios en cada región, en cada provincia, en cada departamento, y generan una música popular que también es importante porque hace parte de su identidad. Entonces, yo voy a parar de hablar y voy a presentar a mi hermano Julio, que va a hacer algunos puntos importantes en lo histórico de lo que estamos tratando de hablar. Buenas noches. Antes que nada, un agradecimiento a este establecimiento, el MUSEF, un verdadero y realmente Ministerio de las Culturas Originarias, a la hermana Elvira Espejo que está a la cabeza de esta institución y que nos está permitiendo dar alguna pequeña charla a propósito de nuestra experiencia. Como dijo mi hermano Carlos, no vamos a abarcar aspectos etnomusicológicos, vamos a hablar un poco de la experiencia nuestra y a través de la experiencia nuestra de repente los encuentros con las comunidades, diferentes comunidades campesinas originarias, como se dicen ahora, que hemos podido tener desde los años 70, nos han enseñado que la historia todavía está por escribirse. Nos han enseñado que a pesar de los análisis académicos, a pesar de unas nuevas generaciones de antropólogos, de etnólogos, de etnomusicólogos, todavía nuestros hermanos expresan su historia, expresan su cultura, expresan su vivencia en relación a los al año agrícola en las regiones andinas. Y con el tiempo vamos quizás comprendiendo algunas cosas que han sido escritas en esos periodos duros de la colonización, cuando la llegada de los europeos y cuando de repente ese imperio que era majestuoso, que era el imperio inca, que también era una federación que aglomeraba muchas naciones al interior, estaban en crisis y la desesperación de nuestros hermanos de saber cómo iban a continuar esa crisis casi existencial, recibieron una palabra que se ha vuelto un eslogan y que si lo analizamos hasta el día de hoy sigue siendo de actualidad. Me quiero referir a ese movimiento que se llamaba el Taquionque. Las traducciones, la enfermedad del canto, etcétera, y son muchas, pero lo que se ve en la realidad hasta el día de hoy, de que fue realmente el útil, el arma de defensa para no desculturizarse, para no perder la esencia cultural, y cada día se manifiesta, y no solamente en el Perú, en toda la región andina, en Bolivia, puesto que ese movimiento había empezado en Huamanga, en el Perú, luego Lima, luego Cusco, luego Arequipa, luego en lo actual, lo que se llama Bolivia, ahora Chuquisaca, Oruro, La Paz, y estamos hablando de los años 1560, pues más o menos, y es increíble cómo esa reacción de defensa cultural hasta el día de hoy es vigente. Nuestras naciones originarias, y eso es de repente una especie de interrogación que puedo hacer a las nuevas generaciones de especialistas universitarios, cuando se les pregunta el porqué de cómo se hace una ceremonia, por qué esto, por qué lo otro, no tienen respuestas cartesianas, porque no estamos hablando de una cultura cartesiana, estamos hablando de una cultura en la cual
la tradición oral es muy importante, el sentir es muy importante. Nosotros mismos, a pesar de los años de práctica y de aprendizaje, empezamos a comprender ese ligado que tiene, que no solamente ahora se traduce taqui por canto, pero cuando se hacen estudios sobre los cronistas y las épocas antiguas, taqui era un conglomerado, realmente era la expresión cultural de esas naciones. Y tenemos, sin lugar a dudas, la oportunidad de reivindicar una vez más que ese movimiento del Taquionco todavía está en pie, todavía continúa, todavía siguen las personas que están concernidas, y esto de repente también es una información para las generaciones jóvenes que están interesadas en querer aprender estos legados. Tienen que comprender eso, tienen que comprender de que no se trata de separar, esto es el baile, esto es el canto, esto es la poesía, todo eso es un conjunto, todo eso es el taqui. Entonces, la experiencia nos ha enseñado eso. Queríamos hablar de esto, queríamos hablar de periodos duros en los cuales algunas situaciones históricas, por ejemplo, el primer diccionario aymara fue hecho por un cura jesuita que era de origen veneciano, italiano, Ludovico Bertonio, pero este señor tuvo la energía de querer aprender el idioma, pero para extirpar las creencias antiguas, pero al mismo tiempo empezó a comprender de que nuestros pueblos tenían expresiones muy ligadas a la vida de la tierra, a la vida del trabajo agrícola, y también fue un poco, él puso en duda su interpretación, pero hay informaciones que ahora se llaman etnográficas, etnológicas, que él decía, ¿no?, de lo que se ha visto. Y lo que nos llena a nosotros de un gran orgullo es de que muchas cosas de que ellos han descrito hasta el día de hoy son de actualidad. Entonces, la identidad, la reivindicación de la identidad cultural es de actualidad, es hasta el día de hoy. Ahora hablamos de naciones originarias, hablamos de etcétera, es un orgullo pertenecer a un país que ahora se autodefine como Estado plurinacional, porque toma en consideración las diferentes nacionalidades que componen este conjunto colectivo que se llama Bolivia. Pero continuando con el motivo de nuestra charla, las expresiones, digamos, rituales y musicales de nuestras regiones están ligadas al trabajo de la tierra, al periodo seco, al periodo de la lluvia, los diferentes, mismo la celebración de nuestro Año Nuevo, todo está ligado con una relación íntima entre la tierra, la agricultura y las culturas tradicionales están hasta el día de hoy todavía ligadas a eso. No se pueden disociar, no se pueden decir esto es etnológico, esto es etnomusicológico, esto es antropológico, es toda una entidad conjunta. Y la experiencia de los años nos ha dado quizás eso como materia de reflexión hasta el día de hoy, porque todos los días todavía continuamos descubriendo, todavía encontramos gente que tiene expresiones. Por ejemplo, ahora estamos conscientes de que las diferentes nacionalidades andinas han tenido mucha fuerza de poder reaccionar en tanto que comunidades y una defensa profunda, pero también estamos conscientes de la crisis existencial que existen con las naciones originarias de las áreas amazónicas, que prácticamente están en vías de extinción. De repente, una entidad como el Museo Etnográfico sería muy importante de que por fin podamos tener un banco de informaciones audiovisuales, audios, para poder captar las expresiones de eso que todavía existe, sobre todo para la transmisión a las generaciones nuevas, porque la globalización va muy rápido y si bien algunas regiones tienen los medios para defenderse, otras están en profunda fragilidad. Esto en cuanto un poco a lo que ha motivado el trabajo. El trabajo que hemos hecho en Europa nos ha permitido comprender eso. Nunca hemos tratado
nunca hemos querido tener una actividad así pedagógica como sería cursos o clases magistrales. Era solamente intuitivo, porque la música de nuestros pueblos originarios es eso, ¿no? Son sensaciones, son expresiones sensoriales que con el tiempo uno va comprendiendo por qué. ¿Qué quiere decir el gusto? ¿Qué quiere decir el llorado? ¿Qué quiere decir esto, lo otro? Son códigos, y son códigos que todavía hasta el día de hoy existen. La vida nos ha permitido trascender las fronteras, la vida nos ha permitido encontrar a diferentes naciones originarias de todo el continente. Amazonas, estuvimos en Guyana, en la Guyana francesa, tierras andinas desde el sur de Colombia hasta nuestro país, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y hasta el día de hoy estamos descubriendo y estamos cada vez más conscientes de que sí, esa identidad de las naciones originarias es una realidad. Es una realidad a la cual todavía hay puertas que están cerradas. Todavía hay un trabajo muy grande para difundir eso. Mientras tengamos la energía lo vamos a continuar haciendo, pero esas inquietudes nos han permitido encontrar y compartir con gente entre los cuales vamos a darnos el placer de presentarles hoy la presencia de unos hermanos que nos permiten compartir con ellos en sus rituales, en sus expresiones tradicionales, y sobre todo nos comparten la maestría de ejecución de esas músicas llamadas tradicionales. Ojo, que tradicional no quiere decir folclórico. Hay que dar una diferencia muy clara en esto, porque ahora en la actualidad tenemos tendencia a folclorizar muchas cosas, que son espectaculares, son lindas, son bien bolivianas, pero esto va más antes, y esto no tiene nacionalidad, puesto que cuando hablamos de cultura aymara, de cultura quechua, cultura guaraní, las fronteras se trascienden, porque aymaras en el Perú, aymaras en el Chile, quechuas desde el sur de Colombia hasta el norte de la Argentina. Entonces nos da un poco tomar conciencia de una identidad global, de una identidad prácticamente continental. Voy a parar de dar mi retórica y voy a permitirme de presentar a compañeros que nos están acompañando, que nos han hecho el honor de acompañarnos hoy, para que también ellos puedan explicar, puedan conversar con ustedes, explicando las cosas que ellos ejecutan en sus regiones. Voy a permitirme de presentar en primer lugar al hermano Mario Condori, de la provincia Larecaja, del departamento de La Paz. Él es originario de la comunidad de Tana, tierra excepcional hasta el día de hoy en la interpretación de un ritmo, de un arte musical que se llama el hachasicuri. Para anécdota, hace 2 años tuvimos la oportunidad de crear un evento en este maravilloso teatro que es el Teatro Municipal de Bolivia, y nuestros hermanos era la primera vez que venían a La Paz y sobre todo la primera vez que interpretaban su arte en dicho establecimiento. Sin más preámbulo, hermano Mario, te cedo la palabra. Bueno, gracias por la participación. Y mi nombre es Mario Condori Miranda, de la provincia de Laricaja, de Cantón Ilabaya, de la comunidad Tana. Yo presento por mi conjunto Hachasicuri y muchas danzas que manejamos en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestro cantón, más que todo, en Cantón Ilabaya, que compone 6 ayllos. En ese eventos que llevamos en el 15 de enero, en 16 de enero, en la festividad de Dulce Nombre. En ahí bailamos Surin Hachasicuri y Huaca Tokori, los 2 clases de danza nomás. En ahí participan y los 6 ayllos que participamos. Yo quiero contar los tiempos que tocamos, ¿no?, diferentes autóctonos. Como decir, en tiempo de lluvia tocamos mociñada, tarqueada, guairo.
Y tiempo de seco que tocamos en el mes de abril, Quinaquina, Caruani y Mucululu. En tiempo de seco, de tiempo de cosecha, que tocamos también como Surin Sicuri, Inca Sico, Tisca Sicuri y Chiriguano. En tiempo de noviembre que tocamos Pinquillada. Son los que tocamos en ese sector. Y claro, nosotros que yo manejo desde mi juventud, de que tenía 14 años y casi 40 años que estoy participando en ese conjunto, en esos partícipes de música, en diferentes lugares también dentro del Departamento de La Paz que estamos participando ya, saliendo y tocando, ¿no? Tarqueada y Hachasicuri. Y bien, y claro, no hay tanto apoyo tanto del municipio y tanto del gobernador y gobierno central. Por ese motivo no podemos salir a muchos lugares. Y claro, no queremos quedarnos ahí para salir, para profundizarle y más darle ánimo a los jóvenes que vienen. Es nuestra preocupación de nuestra cultura aymara. Por esa razón, les invito en los festivales que participamos el 21 de junio en Mara, en Cantón de la Bahía, que pertenecemos y presentamos muchas clases de diferentes danzas autóctonas. Y en 15 de enero también presentamos, ahí bailamos Hachasicuri y Huacatucori. Están invitados en esas fiestas tradicionales. Y también quiero complementar que manejamos la lengua aymara que usamos nosotros en nuestra región. Aski arumakipan hilatanaka kuyakanaka akahaipuna. Inanaka kan pacan hanan sutiha hamari kondori Miranda, nayan yuri bihaha tana, uka lugaran naya nasiwaita. Yuri waita kananu. Inayaha takikas tuk awinakwa nanakaha apnakawayap, post asiwayap, tok asiwayap. Y nanakan tok awinakaha wali yakakasta isinakan y kamatok tasipta takichikana unyihata ka Departamento de La Paz Ipana. Wali unyitata kulturismo y provincia larikahan upan wali unyitatawa Kanton Ilabaya, Taycamarca, Kanton Ilabaya sa to. Iukan na nakaparticipate sa pa fiesta nakan ha. Jakpacha aymaran tok awinakapat tok oyap. Ihupan nakas akat tok awinakan nakaha. Naira achicila nakasa hawa hait awa pito ka post awinak. Katok awinak ko panakawa sarantaya pilitain. Take punca winakan ho panakaha tok asiritai na iukat na nakaha wai na punta nakaha sarantaya sip karakta. Ihuk ampi tulkan nakarua yati sip karakta mag ampi tok anya. Naira itanya taki. Iuk aro na kampiwa na yaha tuktaya wairista takpachila nakaru kamaraki hilata Carlos Arguida, Julio Arguida, hilata Santos, Puyaca Marisol, panakaru hayay taway toa akawala sana, upanaka toke
a Carlos Sport Anevairak. Hayaya Helanaka Koyakanaka. Hermano, te pido por favor que tomes la palabra. Santos, tú eres la persona que te vas a presentar mejor. Muchas gracias. En principio agradecer a la institución de Museo de Etnografía y por realizar este tipo de eventos donde nos permite difundir nuestra identidad cultural y respecto del patrimonio cultural como es la música, danza originaria de nuestros pueblos. Quiero agradecer al mismo tiempo a los hermanos Arguedas, Julio y Carlos, también al hermano Marisol, quienes de cerca nos han acompañado incontables veces a Marca Humanata en su festival de Hachasicuris en la provincia de Camacho, y al mismo tiempo igualmente saludar al hermano Mario Condori, quien está presente. En una ocasión tuvimos una visita en su festividad allá por Ilabaya. Bien, comenzaré por presentarme. Mi gracias Santos y de Alfonso Yujra Ibáñez. Mi intervención es en calidad de guía, maestro e intérprete de Hachasicuris de Marca Humanata. Pertenezco al Ayllo Collana. Hoy quiero compartir con ustedes en primer lugar nuestra experiencia de las principales festividades que se realiza en Marca Humanata. Creo que es muy importante decir que la cultura, señalar qué cultura es lo que está asentada en el territorio de Marca Humanata. Marca Humanata precisamente es un muy antiguo señorío aymara, una cultura pre-inca, y parte de su identidad cultural es la expresión de Hachasicuris de Marca Humanata, hoy denominada como Sicuris de Italaque, como se conoce en la área urbano, y así ha sido difundida. Sin embargo, a lo largo de su historia ha recibido diferentes denominaciones, ¿no? Y uno de sus principales es el Hachasicuris. Para entenderlo mejor, Marca Humanata, es necesario ponerles al contexto de su organización social para entender mejor esta música danza originaria. Precisamente Marca Humanata tiene 8 ayllus que está estructurada en una cuatripartición de 4 ayllus principales, que es ayllo Collana, ayllo Cupi, ayllo Taipi y ayllo Suilca. Uno de esos ayllus, por ejemplo, representativos es el de Taipaica, que conocen muchos de ustedes, que pertenece al ayllu Taipi, que culturalmente pertenece a Marca Humanata. La música danza originaria de Hachasicuris de Marca Humanata se remonta a una época pre-incaico, ¿no? Y precisamente está estructurada en una cuatripartición de estos ayllus, ¿no? Detrás de esta música danza existe una simbología, o lo que podríamos llamarlo la cosmovisión que tiene, ¿no? La marca, esta cultura. Entonces, hablar de su origen ha sido, de hecho, muy discutido, muy debatido, puesto que con la actual constitución política del Estado y también a través de la creación de ley de patrimonio, se ha venido gestionando declaratoria de patrimonio culturales, ¿no? En ese sentido,
Marca Humanata ha reivindicado a nivel de la provincia de Camacho, con respecto de esta música danza, el origen, ¿no? Y a la par han intervenido también algunos investigadores que han registrado el origen arqueológico de esta música y danza. Prácticamente tiene la parte arqueológica, ¿no? que sustenta el origen de esta música alay-yocollana, que sería con una datación pre-inca. Eso con respecto del origen. También veo necesario compartirles, digamos, las diferentes denominaciones que se ha venido manejando a lo largo de su historia, ¿no? Les mencionaba al principio, obviamente, su nombre originario es Hachasicuris, pero cuando llegan los españoles en la época colonial, se va a fundar el pueblo colonial de Italaki. En ese transcurso de tiempo, con la sincretización religiosa que hemos vivido, no solamente Marca Humanata, sino todos los pueblos originarios, entonces se va a crear las principales festividades religiosas como Virgen del Carmen, Corpus Christi y San Francisco de Asís, principalmente fechas en que los Hachasicuris allá en Marca Humanata pasamos las festividades junto a nuestras autoridades, ¿no? Hablando tradicionalmente. Entonces, durante ese transcurso va a recibir el denominativo de Sicuris de Italaki. Luego, en la época republicana, ya nuestros ancestros de Marca Humanata han sido esos 4 años que les he mencionado. Después de la fundación del pueblo de Italaki, van a ir a pasar los prestes mayores a Italaki, ¿no? Eso a través de una imposición. Por ejemplo, estos 4 años han defendido su tierra y territorio, ¿no? No han sido hacendados. Ha habido una lucha muy constante de nuestros abuelos en esa época, ¿no? Entonces, han sido impuestos con fiestas de manera obligatoria a pasar a esas fiestas principales que les he mencionado, durante el cual va a recibir el denominativo de Sicuri Mayor, ¿no? Y actualmente ya Marca Humanata es un municipio joven con 10 años de existencia desde de su fundación como municipio, y viene reivindicando su identidad cultural, su territorio y sus usos, costumbres, y con ello, por supuesto, sus músicas originarias, ¿no? Entonces, razón por la cual se ha consolidado una de esas festividades que recientemente se ha llevado. Cada año, ¿no? Se lleva, este año ha sido el 64 Festival de Hachasicuris de Marca Humanata, esos 4 años Collana, Cupita y Pizulca. Esto tiene un contexto histórico, porque en 1956, los 4 años que hemos venido al pueblo de Italaque retornan al pueblo de origen. Por eso es que ese festival, ese certamen, ¿no? De 64 años, que ha recuperado su capitalía, ha vuelto al lugar de origen esta música y danza, ¿no? Y por eso viene la reivindicación, y hoy se va socializando a través del municipio y haciendo conocer en diferentes, primero en festividades y participaciones, ¿no? Como esta, y en el cual hemos tenido una importante colaboración con Bolivia Manta a través del proyecto de Viña Yataki, quienes también nos han permitido y nos han cedido un espacio para difundir la identidad cultural de Marca Humanata. Hablando de Sicuris de mi comunidad,
hemos participado tanto a nivel departamental y hemos estado en la primera versión que ha lanzado el Ministerio de Culturas, el primer festival de sicuris que se ha llevado a nivel nacional, ¿no? Aquí en el Alto. Y hemos tenido la oportunidad de participar a invitación de los hermanos del Perú, en Lima, Perú, ¿no? Nuestra presentación para difundir nuestra identidad cultural de marca Umanata. Y actualmente venimos desempeñando ese trabajo. Allá principalmente la festividad se lleva en Corpus Christi, en mes de junio, ¿no? Como bien mis hermanos que nos acompañan antecedían, prácticamente el calendario nos manejamos en marca Umanata, en la región andina obviamente, época seca y época de lluvia, ¿no? Prácticamente el sicuri es de época seca. Y según su arqueología, que está ahorita en la jurisdicción de la isla Collana de marca Umanata y está siendo custodiado por la comunidad chajana. Ahí es donde están precisamente el origen arqueológico de Hachasicuris, y quienes han tenido la oportunidad, digamos, de acompañarnos también aquí, la hermana Marisol presente en aquella oportunidad, Canal 4, ha constatado, ¿no?, in situ la evidencia arqueológica. Y al mismo tiempo, igualmente hemos tenido una delegación que nos ha visitado de la Secretaría de Cultura de la Gobernación de La Paz, ¿no?, en situ para verificar realmente de la existencia del origen arqueológico de esta música, que ha estado presente en la gestión anterior, ¿no? Entonces, nuevamente recalcarles que Umanata viene trabajando en la difusión de su identidad cultural y decirles que esa es la parte, ¿no?, del origen de la música de la provincia Camacho, hoy conocido como Hachasicuris. Obviamente la familia de Hachasicuris es vasto, no solamente un estilo, ¿no? Del hermano que ha presentado es Hachasicuri, puesto que tiene el instrumento grande de los laquitas, ¿no? La familia que les hablo es igualmente, recibe el denominativo, viene de la familia de Hachasico. Entonces esto amerita una investigación muy profunda, ¿no?, de nuestros investigadores, etnólogos, ¿no?, antropólogos, de la área de sociología, historia, y también de la arqueología. En la parte arqueológica, bueno, hablando del tema de patrimonialización, hoy por hoy está protegido, se ha declarado como origen de esta música al Ayllo Collana de marca Umanata por nivel, ¿no?, de municipio de Umanata, pero se está trabajando recién a nivel de gobernación y posteriormente a nivel nacional. Pero como provincia de Camacho tenemos un conflicto interno, principalmente toda vez que otros municipios también quieren declararse, también es el caso del municipio de Mocomoco y caso de los hermanos de Taipeica, ¿no? Pero Umanata también. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Y para que ustedes puedan entender mucho mejor, ese es el contexto. Hemos mencionado las diferentes denominaciones del porqué y decirles también que Umanata no solamente tiene claro, su ícono principal es Hachasicuris, porque Hachasicuris está estructurado en su organización territorial, social y cultural de marca Umanata, porque el Hachasicuris es cuatripartito y la organización territorial de marca Umanata está en una cuatripartición y a la vez bipartito. Igualmente el territorio de Umanata está bajo el principio de la dualidad y complementariedad de Chachahuarne, hombre y mujer, ¿no? Nuestros ancestros han manejado su organización territorial y social bajo ese principio, ¿no? Y actualmente sigue conservando sus danzas y músicas.
Bueno, contarles sería muy largo. Espero que haya sido de su agrado y estaré presto para cualquier duda, pregunta que tengan. Muchas gracias por permitirme. Hermana Marisol, tenemos un poquito tiempo, pero te lo cedemos para que también puedas darnos tu punto de vista de este encuentro que hemos llamado Huiñayataki Bolivia Manta y que permite precisamente tratar de dar la palabra no solamente a los instigadores, digamos, de este proyecto, pero sobre todo de permitir que los hermanos de las distintas comunidades con las que estamos participando tengan el derecho a la palabra, a la diferencia y al respeto. Buenas noches, hermanos, hermanas. Alin chisikachun tukuyaganguna pañañakuna, panakuna, napaikuy kichaj noga quechua warmi, quechua qariwa huancani. Mi cultura es, mi identidad es quechua. Y bueno, me permítame hacer una mirada como mujer de la música tradicional, de nuestra identidad y de cómo he estado yo reflexionando durante mi crianza, desde mi nacimiento, la vida, ¿no? En donde yo en ningún momento he visto una separación entre lo teórico y la vida cotidiana, y en donde el mayor referente para mí ha sido mi madre. Mi madre que en repetidas ocasiones yo le he visto ritualizar momentos muy importantes, pero también cotidianos de su vida. Por ejemplo, ella siempre se mostraba muy humilde, y hacía una especie de rezos cuando estaba con nosotras, en donde ella decía, por ejemplo, Pachamama, Santa Tera, Virgen del Carmen, también decía perdón. Primero pedía perdón. Después decía, yo no soy nadie. Decía, yo no sé nada. Ustedes son todo, ustedes saben todo. Y esos sus rezos era para el agua, esos sus rezos era para la montaña, esos sus rezos era cuando tenía que empezar la jornada, por ejemplo, cuando tenía hasta que reprendernos a cada uno de nosotros, de sus hijos. Cuando preguntaba, y muchas cosas preguntaba yo a mi mamá, por ejemplo, mamá, ¿por qué tienes tantos hijos? Mi mamá tenía 11 hijos, ha tenido. Y decía, ¿ves una planta de papa? La planta de papa no da una sola guagua, muchas guaguas da. Ninguna de las semillas o muy pocas semillas dan una sola guagua. Y nosotras somos como la Pachamama, ¿no? Entonces, todas esas memorias, he tenido también una segunda etapa de volver a conocer a mi mamá. Después, cuando ella era de la tercera edad, me ha tocado criarle a mí. Y cada vez le veía profundizando más en su ritualidad. Entonces, claro, eso me permite a mí como mujer reflexionar sobre cómo va a ser mi abordaje, por ejemplo, para la música, para el arte en general, y mirar a mi madre y a todas las mujeres de mi pueblo y entender que no era separado absolutamente ninguna de sus prácticas. Y toda su vida era una obra de arte que ellas lo tejen en sus tejidos, que ellas lo diseñan cada día. Es una arquitectura, una genialidad que creo que es propia de aquí, de las montañas. Una genialidad que ya con el desarraigo nosotras estamos olvidando, pero no estamos lejos de ella y estamos en capacidad de recuperar. Extrapolando esto a diferentes esferas a las que nos vemos enfrentadas las mujeres, no solamente en el área rural, sino también en el área urbano. Extraña un poco, por ejemplo, que en la esfera política las mujeres repitan las estrategias
las formas de gobierno que son propiamente, no quiero decir masculinas, sino ya como estrategias más individuales de beneficio personal que hay en la mayoría de los políticos varones, y las mujeres no somos capaces de cuestionarnos desde dónde nosotras vamos a responder. En el caso mío, tenemos 5 minutos, no puedo hablar más de esto, pero pienso que para nosotras, todas las mujeres, y en realidad para todos nosotros es muy fácil volver a replantearnos desde dónde vamos a enfrentar nuestra vida cotidiana. Primero, entender que nuestros abuelos han vivido la vida integral, han sabido tejer. La dimensión del tejido no es así nomás, la dimensión del tejido es compleja, y esa es una pequeña muestra de cómo es nuestra cultura y cómo está mirando incluso hacia el futuro. Entonces creo que estamos en posibilidades de hacer este tipo de respuestas, de responder desde la amorosidad, que es lo que está necesitando en este momento el mundo, no solamente nosotras las mujeres. Todo este trabajo que yo lo hago con mi comunidad de mujeres, Bolivia Manta me ha permitido canalizar. Bolivia Manta me ha permitido llevar al escenario, a los escenarios tan importantes. Y cuando hablo de escenarios importantes es, por ejemplo, el diálogo con nuestros hermanos, aquí, en Ecuador, en Perú, en toda nuestra Abya Yala integrada, y aprender de ellos, porque ellos son más de 50 años que están haciendo un tipo de trabajo silencioso, en donde no se necesita grandes reconocimientos, más que el hecho de que te acojan en una comunidad. ¿Qué mayor reconocimiento ese? De que puedas compartir y seguir aprendiendo, ¿no? En los talleres, yo le llamo talleres a los ensayos, son verdaderos talleres los que tenemos la posibilidad de aprender cada uno de los que somos parte de Bolivia Manta hoy en día. Realmente se ve toda esa forma de que ha tenido Bolivia Manta, que han tenido Carlos y Julio, de trabajar con la revitalización de la música tradicional, pero todo lo que ello engloba, como decía, no la danza, no el canto, sino todo este trabajo, que por eso, que además tiene un trasfondo político demasiado importante, como el zapateo, digamos, ¿no? Que una baila, zapatea, y en el zapateo, en el huayno tiene esta capacidad de decir muchas cosas, de responder a ritmos foráneos que no quieren reconocer, a una negación de los mismos bolivianos de que la música viene desde los pueblos, desde las comunidades. El tinku, todas estos bailes folclóricos, digamos, se niega la raíz, se utiliza estos ritmos. A diferencia de todo de esa forma de agarrar la música, Bolivia Manta ha hecho un trabajo político muy importante plasmado en cada uno de sus trabajos, no dicho porque ellos no le dan prioridad a la parte teórica. Tan importante el aporte de Bolivia Manta que, por ejemplo, creo que hoy en día, y yo lo he visto en los viajes que hemos hecho con Bolivia Manta, el sicuri, la música autóctona, se está volviendo en un símbolo de los jóvenes, no solamente en Bolivia, tal vez menos en Bolivia, en Argentina, en Chile, en las manifestaciones, en las protestas. Son los jóvenes que están volviendo a recobrar estos sonidos, este latido que está presente en nosotros. Entonces, ojalá podamos tener otras oportunidades más de seguir conversando de todo este tema que es la mirada a la raíz, pero en resumen, lo que yo entiendo y en lo que agradezco muchísimo a Bolivia Manta, agradezco también a los hermanos de Humanata, de Tana, en la provincia de Larecaja, que es el latido
ese latido es el que nos invitan a recobrar para proyectarnos hacia adelante, es el único camino. Bien, hermano. Bueno, sí, bueno, ¿está? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Bueno, queremos agradecer a todo el colectivo Bolivia Manta, a los hermanos por habernos dado estas experiencias de trabajo y de convivencia. Y bueno, a nombre del MUSEF, también nosotros queremos retribuir de alguna manera esos más de 50 años que ustedes han, como han expresado los hermanos, han apoyado, los han ayudado, y gracias a ellos han escuchado tantos sonidos silenciados y marginados, y queremos hacerles un pequeño reconocimiento a nombre de Elvira. Permítanme, por favor. Carlos, por favor, quiero hacerte este reconocimiento a nombre de todo el MUSEF y de Elvira Espejo principalmente, por todos los años de trayectoria que han tenido. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias. Bueno, muchas gracias a nombre de todos los compañeros de Bolivia Manta, de los que han empezado los años 67 para adelante, 70, todos los compañeros que han participado en este proyecto y los que estamos actualmente conviviendo con nuestros hermanos de las distintas comunidades, en el cual el proyecto Bolivia Manta, el proyecto Huiña y Ataiki sobre todo, va a seguir adelante y esperemos encontrarnos una próxima vez con ustedes musicalmente. Muchas gracias, MUSEF, muchas gracias a los compañeros. Gracias.